Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM, Conectando Conocimientos en la Era Digital. El día de hoy se llevará a cabo el webinar titulado El potencial de valorización de residuos en la industria del cemento en Latinoamérica y el Caribe hacia el año 2030, que será dictado por el ingeniero Carlos Pinilla. En este webinar se hablará sobre el uso de determinados residuos como fuentes de generación energética o como materias primas en la fabricación de cemento y asimismo la cuantificación tanto de la oferta como de la demanda de tales materias a nivel de países de Latinoamérica. Carlos es ingeniero acústico de profesión. Tiene experiencia de 12 años en el sector público como analista de evaluación de impacto ambiental, analista SIC en estrategia de conservación de la biodiversidad y posteriormente jefe de división de tecnologías de información del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile. En el sector privado tiene 8 años de experiencia como consultor en analítica ambiental, en modelos de calidad de aire, sistemas de cumplimiento ambientales y huella de carbono. En los últimos años ha elaborado la calculadora FICEM, el Sistema Estadístico de Edificaciones para el Instituto de Cemento Hormigón de Chile, entre otros. Iniciando el webinar tendremos una breve intervención por parte del señor Camilo Sánchez, líder del Comité de Sostenibilidad de FICEM, miembro de la Junta Directiva de Socarbono y director de Sostenibilidad en CEMEX. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final, daremos un espacio para que Carlos las pueda responder. Camilo y Carlos, bienvenidos y muchas gracias por su disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Camilo, iniciamos contigo, te paso la palabra. Hola Natalie, ingeniero Carlos, buenos días y a todos muy buenos días. Pues es un gusto nuevamente estar con ustedes en estas sesiones de trabajo alrededor del coprocesamiento y la gestión de residuos. Realmente, y como lo vamos a estar viendo el día de hoy, necesitamos seguir desarrollando estos trabajos para analizar mejor la problemática y llevar a nuestros gobiernos, nuestras comunidades, incluso nuestras empresas, las posibilidades que hay alrededor de esta iniciativa. Yo quiero, y si me ayudan con la siguiente diapositiva, hablarles de lo que ha sido para FICEM un camino recorrido en términos de documentos que nos está llevando a este paper que es de potencial valorización de residuos. Nosotros desde hace más de una década venimos trabajando en guías como la de Basilea, donde a través de esa guía se habla del coprocesamiento en la industria cementera y su relevancia. En este caso está más enfocado en el coprocesamiento de residuos peligrosos, pero de cualquier manera contempla también la posibilidad, si se hace de peligrosos, de incluir una serie de residuos que pueden, en nuestro caso, reemplazar combustibles fósiles como el carbón, el pet coke o incluso el gas, ¿no? Además de esto, hemos estado desarrollando varios documentos, precio del carbono, la hoja de ruta FICEM, iniciativas, además de todo, de ciudades resilientes dentro de nuestros papers, y todos ellos de alguna manera están mencionando al coprocesamiento como una de las herramientas más importantes para que la sostenibilidad en nuestro sector brinde ese valor compartido, genere oportunidades en encadenamientos productivos y además de todo nos ayude a atender dos de los grandes problemas que tiene en este momento la humanidad, ¿no? El reto del cambio climático y el reto de la gestión de los residuos sólidos. Siguiente, por favor. Miremos entonces ahora el análisis que tenemos desde el punto de vista de hoja de ruta y el compromiso que como sector cementero nos estamos fijando y como FICEM. En las hojas de ruta que ya hemos desarrollado, ahí ven ustedes del lado izquierdo la serie de países en los cuales ya hemos hecho hojas de ruta. Se encuentra Dominicana, Chile, Perú, y un clúster grande también en Centroamérica. Hemos ya identificado dónde se encuentra en este momento en coprocesamiento, que es el rombo rojo que ustedes ven, el sector cementero, que es de un 10%, bastante por debajo de la capacidad de utilizar nuestros hornos para consumir residuos procesados, y además otras variables como el factor clinker que nos llevan a estimar cuál es la emisión de CO2 final de nuestra industria y a dónde queremos llegar. Esa propuesta de reducción es pasar de los 90 de una estimación de una generación de 816 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento a llegar a 545 en el 2030 aproximadamente kilogramos de CO2 por, por kilogramo de cemento. Esta es la hoja de ruta y esa hoja de ruta nos marca además de todo
unas actividades y acciones muy concretas, y en este caso la valorización de residuos es una de ellas. Entonces, lo que queremos en este espacio es comentarles todo lo que se ha hecho, digamos, en el análisis de la generación de residuos en las diferentes ciudades, la ubicación de nuestras operaciones en relación a esos residuos y el potencial que tenemos para aprovecharlos, ¿no? Ahora quiero entonces dejar al ingeniero Carlos Pinilla para que por favor nos cuente muy bien lo que ha sido este documento, que próximamente llegará a manos de todos ustedes, y además de todo vamos a atender todas las inquietudes antes de terminar ya la edición final de este paper, todas las inquietudes que ustedes tengan, incorporarlas dentro de nuestro documento. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Camilo. Confirmar si se ve correctamente y se me escucha correctamente, por favor. Lina, Natalie. Sí, correcto, Carlos. Te escuchamos bien y te vemos. Perfecto. Bueno, potencial de valorización de residuos en la industria del cemento en Latinoamérica y el Caribe al año 2030 es el título de este estudio, de este documento. Lo que vemos en pantalla es la tabla de contenido general que contendrá este documento. El documento contiene toda la información de detalle y aquí solamente se verán algunas muestras de la información, lo que aún así va a ser bastante extenso probablemente. Tiene un primer capítulo que es un diagnóstico global y regional de la generación de residuos, donde tomamos estadísticas de generación de residuos y las analizamos para determinar cuál es la disponibilidad de residuos para efectos del coprocesamiento. Un segundo capítulo de impactos socioambientales de residuos en la región. Nuevamente aquí se recurre a bibliografía y a documentos ya establecidos para determinar cuáles son los principales impactos de los residuos. Un tercer capítulo con la visión global y regional de la industria del cemento en la valorización de residuos. La visión tanto en términos de declaración de intenciones de la industria a través de sus hojas de ruta y las distintas guías técnicas, pero también a nivel de estadísticas de uso de residuos en la industria del cemento, tanto a nivel global como a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Un cuarto capítulo de marco regulatorio y de cómo este marco regulatorio determina oportunidades o en la mayoría de los casos puede determinar barreras al uso de residuos en la fabricación de cemento. Un quinto capítulo que contiene la proyección de valorización al 2030 frente a Roadmap CSI, tomado este roadmap como la meta en términos de valorización de residuos, y por supuesto entonces lo que se hace es proyectar al año 2030, tanto en términos de producción de cemento y por tanto de demanda energética y demanda de materias primas, como también de la generación de residuos al año 2030. Y se hace un cruce entre estas dos variables a efecto de determinar cuál es el máximo potencial de valorización bajo condiciones ideales. Bueno, un capítulo de conclusiones y principalmente un anexo número 1 de estadísticas de la calculadora FICEN, aparte de otros muchos anexos que van a tener toda la información que contiene el estudio. Entonces, vamos a revisar primero un diagnóstico de gestión de residuos. Principales fuentes consultadas, ahí figuran los dos primeros documentos que aquí se ven, Perspectiva de Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe, de ONU, y J-Waste 2.0 del Banco Mundial, son los dos principales documentos, las dos principales fuentes de datos de la generación de residuos que se utilizaron en este estudio. El primer documento contiene información mucho más detallada para Latinoamérica, pero el segundo documento del Banco Mundial, al tener información a nivel global, nos permite hacer las comparaciones de Latinoamérica con otros países del mundo. Y bueno, otros dos documentos bastante importantes que nos permiten establecer cuáles son los principales impactos de los residuos en el mundo y en la región en particular. Otro set de documentos ya más técnicos relacionados con la industria, vemos acá, por ejemplo, el protocolo el protocolo CSI, que está vigente desde el año 2012 en su versión 3.0, es indudablemente una fuente importante. Otro documento de IFC, generado en Brasil, que ha sido una fuente también muy importante, un muy buen documento, el convenio de Basilea, como ya se mencionó, y bueno, una de las tantas guías que ha sacado la industria, en particular esta que contiene información muy, muy clara y muy importante sobre qué y cómo se pueden utilizar los residuos en la fabricación de cemento.
A ver, en primer término, los residuos que se utilizan, la mayor disponibilidad de información estadística es de residuos sólidos urbanos, y sabemos que los residuos sólidos industriales son los que más se utilizan en la fabricación del cemento, tales como los neumáticos o aceite fuera de uso, pero la disponibilidad de estadísticas a nivel global y a nivel de Latinoamérica es bastante deficitaria. O sea, no existe la misma calidad, como ahí se menciona, de estadísticas para todos los países para residuos industriales. Aún así, para aquellos países, principalmente los países de ingresos altos, donde existe disponibilidad de estadística de residuos industriales, se ve que la generación de estos residuos es 18 veces la generación de residuos sólidos urbanos. Es decir, la disponibilidad de residuos industriales es mucho mayor que la disponibilidad de residuos sólidos urbanos, pero vamos a hacer un barrido sobre el residuo sólido urbano de aquí en adelante porque, como decía, es de aquellos de los que tenemos más estadísticas. Por lo tanto, evidentemente que si los residuos sólidos urbanos ya nos permiten cubrir la demanda energética de la industria cementera en la región, pues con mayor razón lo serán aquellos sólidos industriales para los cuales, como digo, no tenemos la misma disponibilidad estadística. Lo que vemos primeramente es un gráfico con las tasas de generación de residuos en kilogramos día por habitante para el año 2016 para distintos países de la región de América Latina y el Caribe. Esta, como se ve, la tasa de generación en kilogramos día por habitante es distinta para cada uno de los países, y eso depende de los ingresos de los países, de los hábitos de consumo, de distintas variables, pero que tienen un promedio de 0,74. Lo que vemos ahí es el promedio mundial arriba, que es la tasa de generación de residuos. Y acá tenemos algunas estadísticas, algunos datos interesantes a nivel global. Veamos, a nivel global, 2.01 mil millones de toneladas de residuos sólidos urbanos se generan al año en el mundo. De esos, a lo menos el 33% no tiene un manejo ambientalmente seguro en la región del mundo. Y esto obviamente depende fuertemente del nivel de ingreso de los países. 0,74 kilogramos por habitante día es la tasa promedio mundial de generación de residuos sólidos urbanos. Y bueno, se espera que 3 veces crezca la cantidad de residuos en países de bajo ingreso. Los países de bajo ingreso son los que tendrán las mayores tasas de crecimiento de generación de residuos en los próximos años. Y por eso se prevé que esta aumente en 3 veces de aquí al año 2050. Y bueno, más abajo veamos dos datos de Latinoamérica. El promedio de generación de Latinoamérica es hasta alrededor de 1 kilogramo por habitante día, la tasa promedio. Y eso significa una cantidad de 541.000 kilotoneladas día de residuos generados en la región. En términos de composición de residuos sólidos urbanos, vemos aquí en esta gráfica, donde vemos distintos tipos de residuos y para los distintos continentes. Y de este gráfico se desprenden algunos datos, como que, por ejemplo, el 52% de los residuos que se generan en América Latina y el Caribe corresponden a residuos alimentarios y de podas, que es lo que se ve en los colores verde claro y verde oscuro, que muchas veces se le denominan a estos residuos orgánicos, una denominación un tanto imprecisa, pero que es bastante extendida en su uso. Y que son residuos que son altamente biodegradables y con alto contenido de humedad, lo que los hace difíciles en primer término para ser utilizados como combustibles alternativos. Hay un 17% de residuos no clasificados en América Latina y el Caribe, que está bajo la categoría de otros, lo que nos habla también de lo deficitaria de las estadísticas y de los manejos de datos en nuestra región. Si vemos que esa cantidad de otros es muy baja en Norteamérica y en regiones como Asia. Y por último, un 26% de los residuos que se generan en la región pueden ser valorizados energéticamente en América Latina y el Caribe. ¿Cuál es este 26%? Corresponde a los residuos que están en la parte baja de cada una de las columnas,
que son caucho, madera, plásticos y papeles y cartones. Estas 4 categorías de residuos son residuos que son fácilmente valorizables energéticamente, y vemos que esa cantidad es mucho más alta en países de alto ingreso, como en la región de Norteamérica, y va bajando a ser muy baja en el continente africano. Y eso, como les decía, corresponde a un 26% de la cantidad de residuos que se generan en la región. En este gráfico vemos, bueno, las mismas cifras, pero vemos el gráfico con el detalle de la composición de residuos para los países de Latinoamérica y el Caribe. Y los primeros colores son precisamente de aquellos residuos que estábamos hablando, papeles, cartones, plásticos, madera y caucho, que son los residuos más fácilmente valorizables. Un punto importante es que estos son datos nivel país y que corresponden a promedios levantados a través de distintos tipos de metodología, y que por tanto a la hora de hacer estudios específicos para plantas o para ciertas zonas, será necesario y será muy importante contar con datos más locales, dado que las tasas de generación de residuos pueden variar en forma muy importante incluso de un municipio a otro dentro de la región, debido a niveles de ingreso de las comunas o a asuntos de tipo normativo, como por ejemplo que en algunos municipios esté prohibido el uso de bolsas plásticas. Entonces, ese tipo de variables van a influir en que estas tasas puedan ser muy distintas, tengan una variabilidad importante, y por lo tanto es importante contar con información local. Veamos algo de la cobertura de recolección de los residuos sólidos urbanos. Primero, en el lado izquierdo de la lámina vemos la cobertura de recolección a nivel global. 48% de recolección en grandes ciudades de países de bajos ingresos. O sea, evidentemente, si menos de la mitad de los residuos son recolectados, hay un problema ambiental importante. Y solamente 26% de recolección en áreas rurales de países de bajos ingresos. O sea, baja mucho esta tasa de recolección cuando se sale de los radios de las grandes ciudades. Vemos en este gráfico la tasa de recolección para distintas regiones, Norteamérica con un 100%, Europa y Asia Central con un 90%, probablemente influido por países de Asia Central, que son de menores ingresos, dado que en esta categoría están juntos. América Latina y el Caribe en total tiene un 84%, pero si desagregamos este dato, entre urbano y rural, vemos que la tasa de recolección en áreas rurales cae de forma importante, cae solo un 30%. Ahora, la tasa no es tan baja en zonas urbanas comparada con otras regiones del mundo, y aquí juega a favor el que en América Latina y el Caribe la tasa de urbanización es bastante alta, pero aún así está bastante más abajo del 100% que hay en Norteamérica. Respecto del destino de los residuos sólidos urbanos, vemos un gráfico con la composición de los distintos destinos que pueden tener los residuos sólidos urbanos para Latinoamérica y el Caribe, y está en colores desde el verde hasta el rojo, pasando por las tonalidades de acuerdo a la calidad de la disposición de residuos. Evidentemente la peor forma de disposición es la disposición en basurales abiertos. Y en eso un 20% de los residuos en Latinoamérica y el Caribe se disponen de esa forma. Eso comparado con el 33% a nivel global. Obviamente esta cantidad global está fuertemente influenciada por regiones de bajos ingresos que son densamente pobladas. Vemos también que hay distintas formas de disposición en rellenos en Latinoamérica. Bueno, el reciclaje es un porcentaje muy bajo, 3,9%, comparado con un 19% como promedio mundial. Y bueno, las distintas formas de disposición en relleno, tanto rellenos con sistema de recolección de gas, rellenos controlados y otras formas sin especificar que están indicadas acá, son la mayor parte corresponden al destino más usual en Latinoamérica y el Caribe. Veamos algo ahora sobre los principales impactos socioambientales de los residuos. Dos ideas acá. Primero,
Primero, que la falta de agua potable y la disposición inadecuada de residuos en la región es una de las principales causas de enfermedades tales como la leptospirosis, el paludismo, el cólera y el dengue. Y la eliminación inadecuada de residuos en los vertederos produce deslizamientos de taludes o incendios. Es decir, aquí vemos que hay dos variables en las que la mala disposición y la mala gestión de los residuos pueden generar impactos socioambientales importantes. Algunos datos respecto de esto. El año 2019, 1.538 muertes se produjeron y más de 3 millones de contagios a causa del dengue. Las regiones especialmente tropicales de nuestro continente es una causa importante de muertes y por lo tanto, y eso está directamente relacionado con una gestión, un manejo inadecuado de los residuos. Por otro lado, hasta 0.6 kilogramos por habitante de residuos extra pueden ser generados por desastres naturales. Esto significa un aumento sobre más del 50%, si veíamos que el promedio de generación en Latinoamérica era de 1 kilogramo aproximadamente. De eso, se puede aumentar a 1,6 kilogramos por habitante si se consideran desastres naturales, tales como terremotos, huracanes y otras formas de desastres que ocurren bastante en nuestra región. Entonces, hay otra fuente no menor de generación de residuos. Finalmente, hasta 78.000 metros cúbicos de lixiviados al año son generados en América Latina en las distintas formas de disposición de residuos, en rellenos de distintas formas y de distinta naturaleza, y esto evidentemente va a afectar fuentes de agua, cursos y cauces de agua. Otro efecto importante de los residuos es la generación de gases de efecto invernadero. En el mundo, en el año 2016, 1.600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero se generaron solamente por efecto del sector residuos. Y se espera que al año 2050 esta cantidad suba a 2.600 millones de toneladas. Lo que vemos en este gráfico para distintos países de Latinoamérica es de la cantidad de metano que se genera en cada país, cuánto es aportado por el sector residuos. Vemos que, por ejemplo, en países como El Salvador, el 40% de metano que se genera en ese país es generado por el sector residuos, principalmente, obviamente, por la descomposición de los residuos en relleno y en otras formas de disposición. Y eso, a los niveles más bajos, vemos que alcanza un 6%, en Uruguay, en Brasil o en Bolivia, de participación. Vemos que es una fuente importante de generación de gases de efecto invernadero la generación de residuos, principalmente por la metanización. Un dato es que 200 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero al año podrían ser evitadas al año 2030 con mejores prácticas de gestión de residuos en la Unión Europea, según un estudio realizado en Europa, lo que significa que buena parte de esos residuos pueden ser evitados, esa generación de gases de efecto invernadero puede ser evitada mediante una adecuada gestión de los residuos, principalmente no dejándolo descomponerse y metanizándose en forma libre y abierta. Vamos a pasar ahora a revisar el uso de combustibles y materias primas alternativas por la industria del cemento. Lo que vemos acá es el proceso productivo el proceso de fabricación de cemento en sus distintas etapas. Y vemos que en esas distintas etapas pueden ser utilizados distintos tipos de cemento. Como vemos, tanto lodos como residuos sólidos urbanos generados por las ciudades pueden ser utilizados como en reemplazo de combustibles tradicionales. Solventes plásticos también pueden ser utilizados como combustibles en horno, etcétera, biomasa y otras formas de residuos. También tenemos por este lado, por ejemplo, centrales eléctricas que generan polvos y cenizas volantes que pueden ser utilizadas como adiciones al cemento. También materiales de construcción de edificios, principalmente de demoliciones, también pueden ser utilizados como adiciones, etc. Vemos que hay
que hay una cantidad de residuos importantes, no solamente los residuos sólidos urbanos que hemos revisado estadísticas, sino que una cantidad importante de otro tipo de residuos que pueden ser utilizados en distintas fases del proceso de fabricación del cemento. Veamos un poco de estadísticas de coprocesamiento. El siguiente gráfico nos presenta distintas regiones y países del mundo. Estos son datos extraídos desde GNR para el año 2017. Y vemos que la Unión Europea en promedio tiene un 46% de coprocesamiento, comparado con solamente un 15% de coprocesamiento en toda Latinoamérica para el año 2017. Insisto. Y un dato puntual, Austria tiene un 79% de coprocesamiento para el año 2017 y al año 2019 creo que es incluso mayor. Vemos que la cantidad de coprocesamiento de Austria se dispara por sobre incluso la media de europea, que ya es alta, y todos los países de Europa están muy por sobre el resto de los países del mundo. Lo que vemos acá es la participación energética de combustibles alternativos en la generación en hornos cementeros. Vemos nuevamente el caso de Austria con su 79.3%, pero desagregado en los distintos tipos de combustible. Y vemos el caso de Europa, Brasil, Latinoamérica, Italia, como un caso de los peores casos de Europa, los casos de coprocesamiento más bajos, que está prácticamente al mismo nivel de América Central. Y finalmente Sudamérica, excluido Brasil, con un 5,9%, que tiene un valor muy, muy bajo de coprocesamiento. Y aquí los principales combustibles, si se aprecia en el gráfico, un 41,7% del aporte energético en Austria es solamente por el uso de combustibles derivados de residuos, lo que aparece aquí como RDF, y que se elaboran principalmente a partir de residuos, que corresponde a esta barra azul en esta columna. Es la principal fuente de generación térmica en los hornos de Austria. Asimismo, un 13,6% del aporte energético de la Unión Europea por uso de combustibles derivados de CDR. O sea, este valor, que es 41,7 en Austria, baja en promedio a un 13,6% en la Unión Europea. Y un 17% del aporte energético en Austria es por uso de biomasa, que está acá, que bueno, sabemos que la biomasa es la que generalmente se reconoce como carbono neutral y por lo tanto permite una reducción de las emisiones, la contabilidad de emisiones para la fabricación de cemento, y de ahí que es importante también considerar este porcentaje, que es bastante alto, que por sí solo la biomasa en Austria es mayor al promedio de toda Latinoamérica para todos los combustibles alternativos que se utilizan. Vemos en este gráfico un mayor detalle del mismo combustible alternativo, de los CDRs, incluyendo plásticos, para los distintos países del mundo, y aquí también se agregan algunos países de Latinoamérica considerados o levantados a través de los procedimientos de la hoja de ruta. Así aparecen Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia, y esta macrozona que se constituyó a través de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá. Solamente, como digo, para el combustible CDR, que está en las barras verdes, comparado con el coprocesamiento total, que está en las líneas segmentadas. Evidentemente, bueno, como ya veíamos el caso de Austria, pero también otros casos como el de Polonia y el de Alemania tienen niveles de uso de CDR muy altos, y todos los países europeos están sobre la media mundial de uso de CDR. Es decir, los niveles para lograr niveles altos de coprocesamiento, sobre el 40%, solo se consiguen con uso extensivo de CDR. O sea, no es posible llegar a niveles muy altos de coprocesamiento a los que se espera llegar si es que no se recurre al uso de CDRs, y este es muy bajo, como vemos en todos los países de Latinoamérica y todos los países de la región. Y probablemente tenga mucho que ver con los bajos costos de disposición en rellenos que hay en nuestra región, en Latinoamérica, comparado con Europa, y lo que significa bajos incentivos para la valorización de los residuos.
para los generadores de residuos y para los gestores de residuos, que generalmente son los municipios, es mucho más barato simplemente disponerlo en rellenos en lugar de implementar modelos de gestión que permitan su aprovechamiento por parte de la industria o de distintas industrias. Y lo que vemos acá es una comparación ya para los distintos tipos de combustibles alternativos. Nuevamente el caso de los CDR, pero también el caso de harinas animales, que representa un 7% de la cantidad de energía utilizada por los hornos en Europa, y un 0% en América Latina. O sea, prácticamente no se utiliza esta forma de combustible alternativo. Ya habrán ahí distintas razones que podrán tener que ver con razones de tipo sanitario, dado que este dato, el principal representante de este valor en Europa es el Reino Unido. Asimismo, residuos industriales mixtos también, un 6% en Europa y un 2% en América Latina. Y los neumáticos fuera de uso, que podríamos decir que es donde estamos más cercanos, un 4% en Europa y un 3% en América Latina. Otro lugar donde estamos bastante cercanos es en la categoría de otros, pero sin lugar a dudas no nos entrega mucha información, dado que no sabemos exactamente qué tipo de combustibles están registrándose en esta categoría. Y ahí se pueden examinar, y por supuesto que en el documento, una vez que se libere, va a estar analizado pormenorizadamente cada tipo de combustible alternativo y todas estas comparaciones, con algún análisis respecto de los efectos de las normativas y los incentivos y barreras que hay para el uso de cada uno de ellos. Vamos a ver ahora algo sobre el potencial de valorización. Primero vamos a ver algunas estadísticas, alguna información base que se utiliza para hacer todos estos cálculos. Se utiliza la localización tanto de las plantas cementeras como de la generación de residuos, que corresponde básicamente a la localización de la población. Se utilizan indicadores económicos, como son el Producto Interno Bruto de los países, y se utilizan proyecciones de esos indicadores de distintas fuentes. Población, ya no solamente a nivel país, sino que también desagregada localmente, es decir, georreferenciada a nivel de municipios. Residuos industriales, que se utilizan, se recurre a estadísticas de los sectores productivos, principalmente lo que vamos a ver es en el caso de las centrales termoeléctricas, y también se hacen algunos estudios de aproximación sobre cómo se pueden utilizar estadísticas donde estas están disponibles y poder extrapolarlas a la realidad de Latinoamérica. Residuos sólidos urbanos, que ya vimos con mayor detalle, y bueno, por supuesto la hoja de ruta de FISEM, que es lo que nos permite acceder a datos más precisos de la industria cementera en los distintos países donde esta hoja de ruta tiene lugar. Primero, población. Se cuenta con información de población, información histórica, pero también proyección de población hasta el año 2050. La fuente de esta información es el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Dinámica Poblacional de Naciones Unidas. Y bueno, un par de datos sobre esta población: un 17% de crecimiento de la población para América Latina entre 2020 y 2030 se espera, es proyectada. Lo que un crecimiento no menor, un crecimiento que después va disminuyendo como se ve en la curva, pero todavía tiene una pendiente importante entre el año 2020 y 2030, y eso va a significar 705 millones de habitantes para América Latina, para la región 2030. Eso obviamente influye tanto en la demanda de cemento como producto, así como también en la generación de residuos. Un dato muy importante, como ya veíamos, tanto en términos de recolección como de generación de residuos, es la tasa de urbanización. Aquí vemos en este gráfico la tasa de urbanización para América Central, América del Sur y el Caribe, que son distintas. Vemos cómo ha evolucionado desde el año 2020 y cómo se espera que evolucione hasta el año 2050. Y algunos datos de aquí son que 588 millones de habitantes
se espera que vivan en áreas urbanas para el año 2030. Esto significa un crecimiento del 81 al 84% en la tasa de urbanización de América Latina, la cual sin embargo es distinta para las tres regiones. Vemos que para el Caribe la tasa de urbanización es más baja y es más alta en América del Sur, donde la mayor parte de la población está concentrada en grandes ciudades. Y finalmente un 87% se espera que sea la tasa de urbanización para el año 2050 en toda la región, y que es bastante alta comparada con otras regiones del mundo, incluso con Europa. Lo que vemos acá es un modelo que nos permite proyectar la generación de residuos sólidos urbanos a partir de los datos históricos de generación de residuos y a partir del Producto Interno Bruto de los países. Este modelo es del Banco Mundial, está contenido dentro del estudio que ya habíamos revisado anteriormente, y lo que nos muestra, lo que vemos en este gráfico en los puntos negros es la generación de residuos en kilogramos de residuo por habitante versus el Producto Interno Bruto per cápita en dólares por habitante en cada uno de los países. Y eso representa cada uno de los puntos negros. Lo que vemos en la línea de los puntos rojos es el modelo del Banco Mundial. Este modelo que vemos aquí representado por esta ecuación, que es una regresión logarítmica. Y lo que recomienda el Banco Mundial para utilización de este modelo, evidentemente, no es simplemente reemplazar en esta función logarítmica ingresar el PIB del país y para esperar que nos entreguen los residuos, sino que utilizarlo como un factor deflector de la generación de residuos. Lo que significa que se parte por los residuos sólidos urbanos que se generen en el país para un año base, se utiliza un factor a partir de esta ecuación y eso nos va a entregar la generación de residuos en un año de interés. Y eso nos permite partir desde la generación de residuos en el año base y proyectarlo a partir de la pendiente que en cierto modo nos va a entregar esta función. A partir de eso vamos a poder proyectar la generación de residuos como un valor aproximado. Lo que vemos acá es algo parecido en cierto modo, pero esta vez para la producción de cemento. Lo que se ha graficado y lo que se cuenta en la base de datos de la calculadora de FICEM es la producción de cemento de los distintos países para distintos años y correlacionado con el Producto Interno Bruto de los países. Esta correlación es distinta, en algunos países es más clara, en otros países es un poco más difusa, pero lo que vemos en este caso, en el caso seleccionado en este gráfico para Perú, es que hay una tendencia, una correlación entre la producción de cemento y el Producto Interno Bruto. Esa correlación se invierte de alguna manera entre los años 2013 y 2016 y posteriormente retorna la tendencia creciente hasta el año 2020. De tal manera que se puede considerar la tendencia de los últimos años, hacer una proyección y estimar a partir de eso cuál va a ser o cuál podría ser la producción de cemento para un país determinado. Las plantas cementeras, como se indicó también, se requiere saber dónde están, cuál es la localización, dado que contar con residuos no da lo mismo saber si esos residuos están cerca o están lejos de las plantas. Un factor importante aquí ha sido la georreferenciación de todas las plantas cementeras de la región, que están mostradas en este mapa y que están representadas también en este gráfico a través de la capacidad instalada en toneladas año para cada uno de los países por tipo de planta cementera, y también aquí está indicado el número de plantas por país. Carlos, nos quedan 5 minutos. Lo que vemos aquí es la misma situación, pero en áreas construidas por 100 kilómetros a la redonda, alrededor de las plantas, y dentro de estos clústeres se ha determinado cuál es la población de manera de cuál es la disponibilidad de residuos para la coprocesamiento en la industria cementera. Lo que vemos acá es la población georreferenciada, lo que vemos son los municipios
y la variación de color corresponde a la población en esos municipios, que también se utiliza para efecto de hacer las proyecciones de generación de residuos. Lo que vemos acá ya es un ejercicio de proyección de estimación de demanda de adiciones en este caso. Vemos que vemos las plantas, la capacidad instalada de las plantas en kilotoneladas de cemento al año, suficiencia térmica, su demanda térmica en equivalente a tonelada de petcoke, factor clinker y la demanda de adiciones al año estimada. Voy a pasar rapidito por estas últimas, dado que queda poco tiempo. Lo que vemos acá son datos a partir de los países de la hoja de ruta. Se extrajo los valores calóricos y con eso se puede considerar, se puede estimar cuál es los poderes calóricos de los distintos combustibles alternativos que se están usando en la región. Y su variabilidad es como se ve acá a partir de las desviaciones estándar. Lo que vemos acá es el potencial máximo de coprocesamiento de residuos sólidos urbanos a 100 kilómetros, donde vemos de nuevo la capacidad instalada de las plantas, la demanda energética en toneladas de petcoke, la cantidad de habitantes que hay en un radio de 100 kilómetros de cada planta, la cantidad de residuos energéticos que se puede generar a partir de esta población y a partir de las tasas de generación que vimos en la primera parte. Y estos residuos energéticos corresponden a los papeles, plásticos, madera y caucho. Esto significa una oferta energética de estos residuos y lo que vemos acá es la relación entre esa oferta energética y la demanda energética de la planta cementera, y por lo tanto esto nos da una medida de qué porcentaje de la demanda energética de las plantas puede ser satisfecha con la generación de residuos por la población 100 kilómetros a la redonda. Un ejercicio similar lo vemos acá, pero esta vez para neumáticos fuera de uso, donde se estima la cantidad de neumáticos fuera de uso a partir también de la población y de una tasa de producción de neumáticos, y vemos también el mismo ejercicio donde se determina este potencial de cuánto puede cubrirse la demanda energética a partir de esa disponibilidad de neumáticos fuera de uso para cada planta. Lo mismo, bueno, ya lo pasamos, y finalmente un ejercicio hecho a partir de las centrales termoeléctricas a carbón que hay en la región, donde vemos para los países donde hay presencia de estas centrales termoeléctricas, la generación estimada en gigawatt a partir de datos del World Resources Institute, el consumo de carbón, que significa esta generación eléctrica, la generación de ceniza a partir de un estimado de que el 10% de la masa del carbón se convierte en ceniza, y esto a partir de la producción de cemento cada uno de los países nos da una estimación del potencial de qué porcentaje de las adiciones pueden ser cubiertas por la ceniza de las termoeléctricas. Vemos que hay casos están entre el 1 y el 2% de la demanda de adiciones puede ser cubierta por ceniza, salvo el caso de Chile, que tiene bastantes plantas termoeléctricas aún, una matriz aún bastante carbonizada, y eso significa que de momento hasta un 11% de la demanda de adiciones puede ser cubierta por ceniza de estas plantas termoeléctricas. Finalmente, y para terminar, la cantidad de residuos energéticos consistentes en caucho, papeles, plásticos y madera generados en la población de las áreas buffer de 100 kilómetros, como ya vimos anteriormente, alrededor de las plantas cementeras integradas en Latinoamérica y el Caribe. O sea, es decir, lo que vemos en este gráfico es que de los residuos generados por todo el país, qué porcentaje de esos residuos, qué cantidad de esos residuos se generan dentro de áreas de 100 kilómetros a la redonda. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, donde se espera una producción de 95 millones de toneladas de residuos energéticos, como lo hemos denominado, 41 millones de toneladas se generan dentro de un radio de 100 kilómetros a la redonda. Es decir, casi la mitad de la generación de residuos se genera en áreas bajo la influencia de plantas cementeras, lo que significa que las plantas cementeras de alguna manera se ubican dentro de áreas con una población importante.
Bueno, hasta aquí la presentación de datos. Dejo la palabra y el tiempo para preguntas. Perfecto, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar inicio al módulo de preguntas y respuestas. Luis Ortega pregunta, en México, la principal barrera para el coprocesamiento es la restricción que las autoridades estatales tienen. Ellos están en contra de la práctica del uso de combustibles alternativos. ¿Cómo cree que se puede cambiar esta perspectiva por parte del gobierno? ¿Cómo se puede cambiar? Primer término, esa visión hay que cambiarla tanto en la ciudadanía como en las autoridades. Y por lo tanto debiera haber estrategias comunicacionales orientadas a esos distintos sectores, estrategias distintas, pero que tengan mucha información de la que hoy día está disponible y que da cuenta de que el coprocesamiento es una buena alternativa para como destino para los residuos. Es una mejor alternativa por de pronto que la disposición en relleno sanitario. Dentro del estudio, no estaba dentro de la presentación precisamente porque por el tiempo no era posible presentar toda esta información, pero hay en el capítulo de impactos socioambientales se trata el impacto de la incineración. Y esos impactos de la incineración es muy distinto, el impacto de la incineración de incineradores, a los impactos de cuando se coprocesan hornos cementeros. Sabemos que los hornos cementeros operan a temperaturas más altas, por lo tanto hay compuestos tóxicos que no se generan o que son mucho mejor controlados. El coprocesamiento no genera un residuo que sí se genera en los incineradores, como son las cenizas. Hay una gran cantidad de variables que hacen que el coprocesamiento sea una mejor alternativa que la disposición en rellenos y que la incineración. Y lo que es recomendable en este caso es generar información con datos duros y con buen sustento técnico y dirigir esas estrategias comunicacionales tanto hacia la ciudadanía como hacia la autoridad para lograr destrabar y cambiar la percepción que hay respecto del coprocesamiento. Eduardo Congos pregunta, ¿por qué cree que no se utiliza el criterio de prohibición de enterramiento como en Europa para potencializar la revalorización de los residuos para uso como combustible? La principal barrera yo creo que es el costo, aun cuando también hay razones culturales. Europa es un continente que tiene mayores densidades poblacionales, por lo tanto, el suelo tiene mucho mayor valor para ello. Porque en Latinoamérica se privilegia el que los residuos se dispongan en algún lugar y se recolecten. O sea, la primera tarea de la gestión de residuos no es la disposición, sino que es la recolección. Si la recolección todavía no llega al 90% en América Latina, ya es un problema importante y de ahí que se privilegie la recolección y la disposición, aunque sean lugares que no cuentan con las mejores condiciones ambientales. Luego, probablemente disponer los residuos a bajo costo significa que de alguna manera se controlan los efectos ambientales de los residuos, aun cuando a largo plazo esto genere efectos ambientales y genere efectos de otro tipo. Pero sin lugar a dudas yo creo que hay una variable de costo importante en Latinoamérica y de ahí en concatenar, en tener estrategias de gestión y políticas virtuosas que permitan transferir esos costos no a quienes tienen que hacer la gestión de esos residuos, que principalmente son los municipios, sino a quienes los generan. De ahí la importancia de las leyes REP también, que permiten transferir ese costo a los generadores y de esa manera quizá descargar a los municipios de los costos de gestión, de manera de que también puedan transferirse, pueden soslayarse mejor esa variable. Esteban Martínez dice, ¿qué factor ha influido más en alcanzar los niveles de coprocesamiento actual en Europa? Legislación, incentivos, cultura social en el manejo de residuos, desarrollo de proveedores, etcétera.
Un poco estaba respondiendo eso en la pregunta anterior que se hacía. En Europa prácticamente hay prohibición de disponer residuos energéticos en rellenos sanitarios. Los costos de disposición son muy altos y por lo tanto se hace atractiva el coprocesamiento en términos de costo-beneficio. Latinoamérica, al ser bajos los costos de disposición en relleno, más aún en los últimos años y en este último año en particular, donde el costo de los combustibles fósiles ha disminuido, es que muchas veces, en la mayoría de los casos, es más barato utilizar combustibles fósiles convencionales que utilizar residuos. Entonces, probablemente la mayor variable aquí sí siempre tiene que ver con los costos y bueno, en Europa se ha controlado eso mediante el elevar los costos de disposición de los residuos en relleno. Y eso es, de alguna manera, lo que se debe buscar en Latinoamérica hacia futuro. Juan Mendoza pregunta, ¿existen diferencias para aplicar el coprocesamiento dependiendo de los municipios donde interactúa una planta de cemento? Si existen diferencias, ¿puedes repetirme la pregunta, Natalie? ¿Existen diferencias para aplicar el coprocesamiento dependiendo de los municipios donde interactúe una planta de cemento? Diferencias, sí, en principio, municipios distintos probablemente tengan normativas locales distintas, pero también pueden tener composiciones de los residuos distintas. Y en función de eso, el coprocesamiento también va a tener que registrar y tomar en cuenta esas diferencias. Vemos que hay residuos que son mucho más fáciles de coprocesar, pero también hay residuos que son mucho más fáciles de reciclar. Y sabemos que el reciclaje siempre se considera que es la primera opción para los residuos. Por lo tanto, dependiendo de las características de los residuos que se generan en los distintos municipios y también probablemente de las tasas de recolección de estos residuos, evidentemente se debe encarar de forma distinta la estrategia de coprocesamiento de las empresas. Perfecto, Carlos. Y te hago la última pregunta en honor al tiempo. Reinel Ariel pregunta, ¿cuál es el aporte del gobierno en la gestión de coprocesamiento de desechos municipales? Esto según experiencias en países con éxitos en ejecución. Un poco está respondido también en preguntas anteriores. Los gobiernos son quienes dictan las normativas y las normativas son las que pueden hacer más costoso la disposición de residuos en relleno o incluso la no disposición de los residuos cuando las tasas de recolección son bajas. Entonces la principal función de los gobiernos aquí tiene que ver con generar los marcos normativos que permitan elevar los costos de disposición inadecuada de los rellenos y de manera que se haga más interesante desde el punto de vista financiero el uso de residuos y que no compitan con los combustibles tradicionales. De aquí las leyes REP son un factor súper importante y sabemos que están en proceso de dictación en muchos de nuestros países de la región este tipo de leyes y esperamos que eso sea un aliciente importante para, como decía, aumentar el costo de la disposición y del no aprovechamiento de los residuos. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. No sé si tienes algún comentario final para los participantes. Sí, bueno, agradezco las preguntas y como se dijo al inicio, el documento de las próximas semanas va a estar disponible, están los últimos retoques y luego vienen los procesos de revisión y el documento contiene información detallada que no alcanzó a estar en esta presentación y que estoy seguro les va a resultar de interés a todos. Gracias, Natalia. Nuevamente, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta interesante charla y valiosos aportes. Estoy segura que fueron de gran interés para todos los participantes. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 16 de septiembre, titulado Potencial de uso de neumáticos como combustible alternativo en la industria del cemento en Latinoamérica y el Caribe hacia el año 2030.
el cual será dictado por el señor José Brown, gerente general de la Cámara de la Industria de Neumático de Chile. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FICEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado el webinar, les va a aparecer una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para responderla. Desde FICEM les agradecemos nuevamente su participación y asistencia en este webinar. Posteriormente se estará compartiendo con ustedes el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchas gracias y que tengan un muy buen día.